Buenas noches, somos un canal de investigación criminal. Nuestra meta es investigar y estudiar los casos más terribles del mundo. Presentar la verdad detrás de los eventos más escalofriantes y perturbadores de la historia. Bienvenidos a Anatomía del Crimen. Bienvenidos al primer episodio de Anatomía del Crimen. Hoy les traemos una historia que les dejará sin aliento. Se trata de la historia de Kayla Brown, una joven de 30 años que vivió una pesadilla a manos del despiadado asesino y abusador sexual Todd Kohlhepp, que la marcaría para siempre. Todo comenzó cuando ella y su novio fueron contratados para un trabajo que se convirtió en una trampa mortal. Frente a sus ojos, su novio fue asesinado a sangre fría y ella fue secuestrada y encerrada en un container en medio de un bosque. Durante meses, Kayla estuvo encadenada y esclavizada sexualmente por el joven exitoso agente inmobiliario Todd Kohlhepp. Sin embargo, lo que ella no sabía en ese momento es que Todd era un asesino serial con alto coeficiente intelectual, varios títulos universitarios y una personalidad violenta que lo convirtió en un monstruo. Se descubrió que había cometido al menos 7 crímenes y que había mantenido a varias personas secuestradas en su propiedad. Esta es la historia estremecedora de un hombre que, detrás de una fachada de éxito, escondía una personalidad retorcida y violenta. Una historia que nos muestra cómo la apariencia puede ser engañosa y cómo el mal puede estar muy cerca. Todd Christopher Kohlhepp nació el 7 de marzo de 1971 en el estado de Florida, Estados Unidos. De pequeño, con sus padres Regina y William Samsell, se trasladó a Carolina del Sur. Poco después, ellos se divorciaron y su madre volvió a formar pareja. Desde el primer día, Todd Kohlhepp se llevó muy mal con el nuevo marido. Aún así, en 1976, él lo adoptó. Los golpes del padrastro para reformarlo terminaron llevando a Regina al divorcio. Pero eso no mejoró la conducta de Todd, quien continuó siendo un chico problemático que vivía enfadado. En el jardín de infantes fue el terror de los demás chicos. En su casa manifestaba sus ataques de rabia destrozando su cuarto con un martillo. A los 9 años, las autoridades del colegio se mostraron alarmadas por su agresivo temperamento. Su personalidad volátil hacía que Todd Kohlhepp descargara su crueldad con los animales. Un día le disparó a un perro con el rifle de aire comprimido de su padrastro, mientras que en otra ocasión mató con sus manos a un pez dorado. El maltrato animal es un síntoma preocupante, por lo que su madre terminó consultando a un psiquiatra infantil. El resultado de la evaluación fue que el pequeño tenía un carácter tremendamente explosivo y una conducta orientada hacia el contenido sexual. El profesional estableció algo más. Todd Kohlhepp podía expresar una única emoción: la ira. El informe culminó con una internación del menor en un psiquiátrico durante 3 meses. Cuando le dieron el alta, volvió a su casa. 2 años después, con casi 12 años, fue a vivir por un tiempo con su padre biológico, William, a Arizona. Con él aprendió mucho sobre armas. William era un hombre que saltaba de novia en novia y no ejercía una paternidad responsable, y Todd era un preadolescente demasiado difícil. La convivencia no funcionó. El 25 de noviembre de 1986, su rebeldía y su violencia se convirtieron en un flagrante delito. Tenía 15 años. Amenazó de muerte a un adolescente de 14 con un revólver calibre 22 y la llevó a su casa, donde la maniató con una soga y le tapó la boca con cinta adhesiva. La violó y luego la acompañó hasta su domicilio, donde volvió a amenazarla con una muerte espantosa. La chica prometió aterrada que no le contaría a nadie lo sucedido,
pero lo hizo. Todd Kohlhepp fue denunciado y arrestado. Se declaró culpable y el tribunal lo sentenció a 15 años de prisión. Además, fue registrado como delincuente sexual. El juez quiso dejar constancia de que Kohlhepp era un joven inteligente pero muy peligroso. En un párrafo premonitorio, anticipó que, ni teniendo la intervención profesional más intensa y costosa, esta brindaría protección al público ni rehabilitación de este menor. Lo escrito se archivó y Kohlhepp pasó los siguientes años encarcelado, estudiando. En 1987, un examen psiquiátrico reveló su capacidad intelectual, pero también su personalidad antisocial. Era una verdadera amenaza. Se licenció en ciencias informáticas y, a pesar de su carácter belicoso, no se metió en problemas. Sabía a la perfección cómo debía comportarse en prisión. Su paciencia tuvo éxito y en 2001, con 30 años, fue puesto en libertad. Se mudó a Spartanburg, Carolina del Sur, muy cerca de donde vivía su madre, y se matriculó en el colegio técnico en Greenville. Consiguió trabajo como diseñador gráfico, pero quería más. En 2006, obtuvo su licencia como agente inmobiliario. Abrió su propia empresa y enseguida se compró una casa cerca de Moore, en el mismo estado. Arremetedor y trabajador, le empezó a ir muy bien. Tomó varios empleados a su cargo. Parecía rehabilitado y un ejemplo de que la cárcel no siempre se sale peor. En 2008, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Carolina del Sur. Mientras, comenzó a dedicarle tiempo a otra pasión, la aviación. Tenía dinero de sobra, así que tomó las horas de vuelo necesarias y sacó la matrícula de piloto privado. Al mismo tiempo, compró varias propiedades. Todd Kohlhepp se había convertido en un hombre de mediana edad exitoso, atractivo, trabajador, audaz y con recursos para pasarla bien. La etapa mala de su vida había quedado atrás, sepultada. Nadie sospechaba sobre el lado B de su existencia. En 2014 compró unas 40 hectáreas cerca de la ciudad de Woodruff. La rodeó con un cerco perimetral y le puso un gran portón. No quería visita sorpresa. Estaba preparando el cementerio para sus crímenes por venir. Los que lo conocían sabían también que el extrovertido y entretenido Todd le gustaban las armas de fuego y usar un lenguaje procaz con las mujeres. Por eso, las mozas de los bares a los que concurría intentaban evitarlo. Así estaban las cosas cuando Kayla fue hallada en una de sus propiedades en el año 2016. Esta triste historia comienza cuando la madre de Kayla, Buffy, no tenía noticias de su hija durante un tiempo, por lo que se preocupó y, como vivía cerca de ella, fue hasta la casa de la pareja. Encontró que el perro al que su hija cuidaba como un bebé estaba abandonado, sin agua ni comida. Le resultó alarmante. Sabía que su hija jamás haría algo así. Observó que faltaban el auto de Charlie, así que dejó una nota sobre el coche de Kayla por si volvían. Pero no volvieron. Todos, amigos y familiares, coincidieron que nada era normal. ¿Dónde estaban? Decidieron hacer la denuncia. La pareja estaba desaparecida. Lo cierto es que, a primera vista, no había muchos hilos de los que tirar. Tuvieron que pasar 2 meses para que los cruces de las antenas de sus teléfonos móviles dieran fruto. La triangulación de los peritos logró delimitar una zona específica, una propiedad de 40 hectáreas, ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Woodruff, en Carolina del Sur, Estados Unidos. El dueño era un hombre de 45 años, Todd Kohlhepp, un exitoso agente inmobiliario que figuraba en el registro de agresores sexuales. Las autoridades pidieron de inmediato una orden de registro. Cuando llegaron al campo señalado, la sorpresa no demoró en producirse. Mientras inspeccionaban un área boscosa, observaron un enorme contenedor metálico verde de 4,5 metros por 9. Circularon alrededor de él
y de pronto escucharon unos débiles golpes desde su interior. La adrenalina los invadió. Con la ayuda de un soplete, rompieron el candado y luego hicieron una palanca. Lograron abrirlo y entraron. Al fondo del contenedor, en la total oscuridad y sobre un colchón sucio, había una escuálida sombra de mirada perdida. Estaba encadenada por el cuello y con las manos y los pies esposados. Dijo llamarse Kayla. Se veía deshidratada y desorientada. La sombra tenía anteojos, un pantalón claro, un suéter negro y hojotas en sus pies. Los policías sabían que era una de las dos personas que buscaban. Al lado de Kayla habían desperdigadas unas novelas sobre casos criminales, varias galletas y un reproductor de MP3. Le preguntaron por su novio, Charlie Carver. Con una voz demasiado controlada para lo dramático de la situación, esa sombra llamada Kayla respondió. Todd le disparó a Charlie Carver 3 veces en el pecho. Lo envolvió en una lona azul, lo puso en la parte de atrás de un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varios cuerpos enterrados afuera. Era el 3 de noviembre de 2016, cuando las autoridades liberaron las imágenes del rescate de Kayla Brown. La sociedad pudo ser testigo de la peor película, la realidad. Chuck Wright, jefe de policía del condado de Spartanburg, Carolina del Sur, en la conferencia de prensa aseguró: estaba encadenada como un perro. Kayla Brown convivía desde hacía algunos meses con su novio Charlie Carver. Para ganarse la vida, se dedicaban a limpiar todo tipo de propiedades. Hacían unos 5 años que, a través de un amigo, Kayla había conocido a un próspero empresario dedicado al negocio de bienes raíces que le solía encargar trabajos de limpieza. Ese hombre se llamaba Todd Kohlhepp. El miércoles 31 de agosto de 2016, Kohlhepp los contrató para realizar tareas en un campo. Les venían muy bien el dinero, así que acordaron encontrarse con él para ir en 2 autos. Kohlhepp fue adelante en su camioneta. Ellos lo siguieron. Llegaron al lugar y traspasaron un enorme portón. Bajaron de sus respectivos vehículos. Ellos esperaron fuera mientras Kohlhepp ingresó a buscar algo a la casa. Luego, les indicó dónde estaban las herramientas para los trabajos que debían hacer y les dio una botella de agua a cada uno. Entraron a un galpón y fue entonces que súbitamente Kohlhepp sacó un arma de su cintura. Sin mediar palabra, le disparó a Charlie 3 veces al medio del pecho. Cayó al suelo. Kayla quedó petrificada. Charlie se retorcía sobre el piso y escupía sangre. En pocos minutos, todo terminó. Dejó de respirar. Kohlhepp llevó a la traumatizada joven hasta un contenedor en medio del bosque. La empujó dentro y la ató con cadenas y grilletes. Una la sujetaba por el cuello. Otras 2, con esposas, le impedían mover los pies y las manos. Luego, cerró la tapa del contenedor, también con cadena y candado. Recién entonces, procedió a enterrar el cuerpo de Charlie en una fosa superficial cercana. Más tarde, pintó con un aerosol el auto blanco de la pareja. Eligió un tono marrón para que quedara camuflado entre el follaje y tapó el capot con ramas. Los siguientes 65 días se dedicó a realizarle abusos físicos sistemáticamente a Kayla. Todos los días, entre la 1 y las 3 de la tarde, Kohlhepp aparecía. Le quitaba la cadena del cuello y los grilletes de los pies. Las manos se las dejaba atadas y la conducía hasta su casa, donde procedía a exigirle que satisfaciera sus deseos sexuales. La apuntaba con un arma y le recordaba que solo estaba viva para otorgarle placer. Kayla se había convertido en una esclava sexual. Luego le daba algo de comer, la dejaba ir al baño y la volvía a encerrar en el container. Así, día tras día. Mientras el horror progresaba para la joven cautiva, las familias de las víctimas estaban cada vez más desesperadas. Se supo que la pareja había sido vista en la localidad de Anderson, pero luego nadie había vuelto a saber de ellos.
La policía cibernética se coló en las redes y detectó que la cuenta de Facebook de Charlie se mantenía extrañamente activa. Enviaba mensajes anómalos a algunos amigos pidiendo dinero para comprar drogas. Era rarísimo. Charlie no consumía drogas. Los investigadores estaban convencidos de que alguien le estaba usurpando la identidad. La verdad es que a esta altura los detectives ya temían por sus vidas. Cuando finalmente las autoridades consiguieron los permisos legales para entrar a las cuentas de sus respectivas redes sociales, encontraron mensajes entre Charlie y Kayla hablando del trabajo que harían el 31 de agosto en la casa de Todd Kohlhepp. Y como ya contamos, fue gracias a las antenas que registraron los movimientos de los teléfonos de la pareja que llegaron al sitio donde estaba secuestrada Kayla. Todd Kohlhepp fue detenido ese mismo día. En el interrogatorio dijo que confesaría, pero que antes quería ver a su madre. Luego de hablar con ella, el siniestro asesino admitió ser el autor de esos crímenes y de muchos otros. El horror se multiplicaba. Durante el registro de las propiedades que pertenecían a Kohlhepp, los agentes incautaron armas de fuego, algunas con silenciador y una gran cantidad de municiones. También hallaron en aquel campo el coche de Charles en medio de los árboles. Además, detectaron que un usuario de internet identificado como Joe había escrito reseñas muy raras en Amazon sobre algunos elementos sospechosos de haber sido usados en los crímenes de Kohlhepp que había confesado. Joe había escrito sobre unos candados. Su comentario decía: sólidos candados, tengo 5 en un contenedor de navegación. No los detendrá, pero con seguridad los retrasará hasta que sean demasiado viejos para que les importe. Y acerca de un cuchillo expresó: no he acuchillado a nadie todavía, pero mantengo vivo el sueño, y cuando lo haga, será con una herramienta de calidad como esta. Lo escrito les erizó la piel. En mayo de 2017, Todd Kohlhepp fue acusado de 7 cargos por asesinato en primer grado, 2 por secuestro, 1 por agresión sexual y 3 por posesión de armas. Con su confesión, se pudo armar el rompecabezas de algunos de los otros crímenes que dijo haber cometido. Sus primeros asesinatos habían ocurrido el 6 de noviembre de 2003, cuando él tenía 32 años. Ese día, ingresó furioso en la tienda de motos Superbike Motorsports de la ciudad de Chesney, Carolina del Sur. Mató a tiros al propietario, Scott Ponder, 30 años, el gerente Brian Lucas, 30 años, al mecánico Chris Sherbert, de 26, y a la madre del dueño, Beverly Guy, 52 años. Un desastre. 4 muertos en pocos minutos porque Kohlhepp se había sentido maltratado por la gente del local cuando no quisieron reembolsarle el dinero por una moto que pretendía devolver. Se sintió humillado cuando los empleados se rieron de él porque no sabía cómo manejarla. Volvió al balazo limpio, pero tuvo suerte y el crimen quedó impune. No había testigos, todos estaban muertos. La policía creyó que era un ajuste de cuentas de una pandilla violenta de la zona. No sería la primera vez ni la última vez, dijeron. Gracias a su declaración de culpabilidad, se salvó de la pena de muerte. La condena fue 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 60 años adicionales por el resto de los cargos. Uno de sus mejores amigos por esos años, Cherry Lawrence, dijo que Todd Kohlhepp parecía una persona decente y que no podía creer los crímenes por los que había sido condenado. Claramente, nadie vio la foto completa del nefasto personaje. En julio de 2018, Kayla Brown acordó en el juicio contra Todd Kohlhepp y el Estado un monto de $6.300.000 como resarcimiento por su sufrimiento, daño psicológico y angustia. Sigue en tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy.
Ese mismo mes tuvo que presentarse en la corte donde enfrentó con entereza a su captor. Un mes después, el rapero Eminem, en su álbum Kamikaze, le mencionó en una canción. Kayla optó por no quejarse. Después de todo, su fortaleza era lo que había permitido sobrevivir. Esto era algo menor. En 2019, Kayla protagonizó un nuevo incidente. Esta vez la acusada fue ella. Le pegó en la cara a su novio con el puño cerrado. Fue arrestada y liberada el mismo día luego de reconocer el hecho y pagar una multa. Podríamos asegurar sin miedo a equivocarnos que para ella la vida nunca será la misma. Ella tampoco es la misma persona que supo ser antes del secuestro. La violencia nunca es justificable, pero podría ser en este caso, al menos, entendible. Kayla ya no es aquella Kayla. El siniestro Todd Kohlhepp alardeó con haber asesinado a muchas más personas. Traté de advertir a los investigadores y le dije al FBI, pero no me hicieron caso. No se trata de sumar, sino de multiplicar. Sale del estado y sale del país, gracias a mi licencia de piloto. Quiso decir que habría víctimas por todos lados. Kayla, que hoy tiene 35 años, confirmó que su secuestrador le había asegurado que la cantidad de homicidios que había cometido estaba cerca de los 3 dígitos. Pero Todd no ayuda. Esgrime no tener motivación para dar más datos ni ubicaciones. Con esto se confirma que el monstruo es monstruo y que, como tal, no piensa cambiar. Gracias por ver este video. Si te ha dejado con ganas de más, suscríbete a nuestro canal de YouTube para descubrir más secretos y revelaciones que te dejarán al borde de tu asiento. No te pierdas ni un solo video, dale like para no perderte ningún detalle. ¿Quieres saber más? Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Hay más por venir y no te querrás perder ni un minuto de esta emocionante aventura. Así que, te esperamos.